Bien, mis amados, vamos a continuar con esta serie de temas de los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos o los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Quiero recordarles que lo que hablamos la vez pasada, tocante al libro de los Hebreos, ya según el libro de Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, la palabra de Dios está hablando ahí respecto a los rudimentos de la doctrina de Cristo. En el verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Hasta ahí estudiamos los primeros rudimentos en el libro de la puerta 1. Y ahora estamos estudiando los fundamentos en una segunda parte, o el manual número 2, donde dice, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Con estas tres enseñanzas o tres rudimentos, se da todo lo que la doctrina apostólica enseñaba en cuanto al inicio del acceso al reino de Dios. Ceñidos a esa perspectiva doctrinal apostólica, estamos enseñando estos temas. Y ya vimos la imposición de las manos y estamos hablando respecto a la resurrección de los muertos. Decíamos que la resurrección de los muertos tiene un hecho presente y un hecho futuro. Es muy importante entender estos dos enfoques. Generalmente cuando se habla de la resurrección de los muertos, se entiende del hecho futuro, es lo que generalmente se entiende, pero es muy importante entender que tiene una trascendencia presente. Si la resurrección de los muertos no tiene una trascendencia presente, no tiene ningún sentido el hecho futuro. Y eso es lo que quiero que quede claro. Cuando hablo de la resurrección de los muertos, hablo de que ya la resurrección el Espíritu resucitado de Cristo está haciendo ya algo con los hombres. Y ese algo que ya comenzó a hacer el Espíritu resucitado es un hecho presente, viviente, vivificante, ahora en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos viendo este punto, el hecho presente de esta bendita resurrección de entre los muertos. Va a haber un hecho futuro, un hecho literal, un hecho donde realmente vamos a ser resucitados para vida, en cuerpo, alma, espíritu. Pero ya esa resurrección ha comenzado ahora a levantarnos de los muertos al pecado. Así que eso es el primer punto que tenemos que tener y experimentar para llegar al segundo punto. Así que en esta segunda lección vamos a seguir hablando de ese primer punto, el hecho presente y vivificante de esa resurrección. Por esto la lección número 3 dice, libres de la muerte por su resurrección. Hermano, el hecho glorioso de la resurrección de Cristo es que nos libera de la muerte. No solamente nos libera del hecho de que vamos a morir, porque si Cristo demora, todos nosotros vamos a morir tarde o temprano en la tumba. Pero Cristo nos libera de la muerte. Cuando resucitemos adelante, pero ya empezó esa liberación ahora en la iglesia. Ahora ya usted está experimentando la liberación de la muerte. Así que ese es el tema. Romanos capítulo 8, versos 10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, este es el tema. Digan, si Cristo está en vosotros.
Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué le parece? O sea, ya empezó la vida, ya empezó la vivificación resucitada ahora. Amén. Dígalo, hermano, ya estás comenzando a experimentar la resurrección ahora, dile, ahora. Ahora estás experimentando la vivificación de la resurrección. Amén. Entonces, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, qué tremendo. Está diciendo que el Espíritu que levantó, resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu, está en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de hechos presentes. Ya comienza la vivificación de lo mortal en nosotros ahora. Esto es poderoso, esto es glorioso, esto es lo que Dios quiere que comiences a experimentar ya. Amén. Ahora, el gran problema de la iglesia es que no está entendiendo esto. Y entonces surge un estado no agradable que se llama los muertos vivientes. La película de los muertos vivientes no la creó Hollywood, la creó algunos en la iglesia. Nació en las entrañas de la iglesia, los muertos vivientes. Y realmente es una película terrorífica, pero que empezó en la vida de muchos que dicen que son cristianos, pero viven como muertos vivientes. Parece algo jocoso o algo terrorífico esto, pero es una realidad que la tenemos que entender de la siguiente manera. ¿Qué significa esto de los muertos vivientes en la iglesia? Pues significa que siendo que Cristo ya resucitó y el Espíritu resucitado entró en nosotros, y al entrar el Espíritu resucitado en nosotros ya empezó la vivificación de la nueva vida. Sin embargo, muchos cristianos tienen una realidad muy triste. ¿Cuál es? No están viviendo la vida resucitada, sino lo que les gobierna es la vieja vida o la vieja naturaleza. Ellos siguen viviendo en la carne. Tienen a Cristo, deben estar vivos en Cristo, experimentando la resurrección de Cristo, pero lo que realmente les está gobernando es el viejo hombre. Es decir, la muerte es la que vive en ellos o en nosotros, y no la vida de Cristo. Esto es lo que se llama muertos vivientes. En otras palabras, la muerte es la que rige, la muerte es la que se manifiesta, el mal carácter, la ira, el enojo, la lascivia, la fornicación, la pornografía y todo tipo de pecado es lo que está viviendo. Si esto es así, somos muertos vivientes. Si esto es así, aunque decimos que tenemos la vida de Cristo, estamos todavía como muertos vivientes. Ese es el gran problema de muchos creyentes. Y eso es lo que Dios no quiere. Y eso es lo que pretende este tema, que entendamos que la resurrección ya debemos vivirla ahora. Porque de lo contrario, teniendo tamaña promesa, teniendo tremendo espíritu en nosotros, seguimos como muertos, siendo que ya debemos vivir como vivos. Dios no quiere muertos vivientes, Dios quiere vivos vivientes. Pero muchos viven la muerte y no la vida. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, verso 1 lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué le está diciendo Pablo? Le está hablando a la iglesia de Roma.
la iglesia de Roma, estamos hablando de Romanos 6, capítulo 1 y 2, Pablo le está diciendo a ellos, ustedes seguirán en el pecado. Ellos ya tenían la vida de Dios, tenían la vida resucitada en ellos, pero los gobernaba el pecado. Estos eran entonces muertos vivientes. En Romanos 7:4, Pablo le dice a esta iglesia de Roma, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Ellos no estaban entendiendo lo que había hecho la muerte de Cristo en la cruz. Está diciendo, ustedes ya murieron esas cosas ya no tienen que reinar. ¿Qué cosas? La vieja vida, el pecado. En la iglesia de Colosa tenía el mismo problema. Colosenses 2:20 también le habla lo mismo. Dice Pablo a esta iglesia de Colosa, pues si habéis muerto con Cristo, si ustedes dicen que ya tienen a Cristo, ustedes han muerto con Cristo. ¿Y cuándo morimos con Cristo? A ver, el momento de nuestro bautismo en agua. Cuando usted se bautizó, ya murió. Dile a tu hermano, tú ya estás muerto. Ya morimos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, todavía estaban gobernados por preceptos humanos, conceptos humanos. Entonces, no solamente la iglesia de Roma tenía el problema de andar todavía al estilo viejo de la vida, sino también la iglesia de Colosas. En el capítulo 3, verso 8 y 9, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ese era el problema. Decían que tenían a Cristo, pero no manifestaban la vida de Cristo, sino la muerte. La vieja vida les gobernaba, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas todavía estaban gobernando. Entonces eran muertos vivientes, no vivos vivientes. Es decir, el hecho poderoso de la resurrección no se estaba expresando, manifestando, vivificándolos, sino la vieja vida lo estaba rigiendo. Y Pablo dice, eso no es lo que quiere Dios. Amado, la resurrección bendita de Cristo debe producir una iglesia viva, una iglesia que esté vivificada, una iglesia que esté expresando la resurrección de Jesucristo. Amén. Así que esta lección, primero, persigue hacernos ver el problema que muchas iglesias y muchos creyentes pueden tener o están teniendo ya. Amén, hermanos. Todas estas cosas, si todavía nos gobiernan, hacen de nosotros muertos vivientes. Pero en el nombre de Jesucristo debemos saber que estamos llamados a ser vivos vivientes, pues en Cristo estamos vivos para Él. Marcos 12:27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Para eso Cristo entró en ti, para darte vida y para que seas un vivo viviente. Amén, amados. Esta es la finalidad de este tema, que a través del Espíritu Santo, su revelación, esta es una obra en primer lugar de que se te revele a ti, para que la verdad de Dios comience a tomar tu mente, tu corazón, y entonces sientas que algo se va levantando, es la vida resucitada de Jesucristo. Por eso Pablo dice que él oraba al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Una de las cosas que va a comenzar
vivificarnos es la revelación de Jesucristo. Esto lo que estoy hablando tiene que venir por revelación a tu vida. No es solamente algo cerebral, es una revelación del Espíritu que va a hacer que se levante esa vida que ya está en ti y esa carne se mantenga en el sepulcro. Dile a tu hermano, mantén el sepulcro tu carne. Que el muerto no salga de la tumba. Alabado sea Dios, aleluya. Dale palma al Dios de la gloria. Así que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo ya está muerto. Esto es la primera realidad que debe marcarte. Dile a tu hermano, ya estás muerto. Es una realidad. Aleluya. Una de las cosas que debe anclarse en nuestro corazón por la fe es que nuestro cuerpo ya está muerto. El apóstol Pablo lo dice enfáticamente según Romanos capítulo 8, verso 10. Vamos a Romanos 8, 10. ¿Qué dice? Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Amén. Pablo no dice, si Cristo está en vosotros, imagínense que están muertos. Supongan, no, dice, en verdad ya están muertos a causa del pecado. Murió eso. Es un hecho, es una realidad. Y eso el Espíritu te lo tiene que revelar y tienes que comunicarle a tu mente, a tu corazón y a tu carne, tú estás muerta ya. Y decirle al diablo, ya estoy muerto ya. No puede ser que eso te gobierne porque ya está muerto. No puede ser que la lascivia te gobierne, ya está muerto. Aleluya. Y usted dirá, ¿y cómo, apóstol? ¿Cómo? Por la fe. Por eso Cristo le dijo a una mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Usted tiene que creer esto. Esto es lo que Dios le dice. Usted tiene que decir, amén. Ya cuando me sepulté, estoy muerto. Y tienes que orar en base en eso. Tienes que abrazar eso. Y entonces vas a ver que la resurrección te va a liberar de toda muerte que te está gobernando. Toda muerte que gobierna tus pensamientos, toda muerte que gobierna tu conducta, tu carácter. Hay algo que salta, ¿no? La muerte te está gobernando. Déjalo en el sepulcro. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Aleluya. Deja que muera eso en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a repetir, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, esa es la clave, digan, Cristo en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Entonces, mire, el tema es que Cristo comienza a vivificarte y entonces eso morirá. Cuanto más de Cristo tenga, más profundo del sepulcro se va tu vieja vida. Cuando menos te metas con Cristo, más se saldrá el muerto otra vez del sepulcro. Pero dice, pero si Cristo está en vosotros, si estás consciente de esto, si estás gustando esto, hay una verdad para ti, ya estás muerto. Amén. Esposo, dile a tu esposa, ya estás muerto. No necesito matarte a golpe porque ya estás muerto. Aleluya. Es una broma, ¿eh? Una broma. Ya estás muerta. Amén. Gloria a Dios. No necesitas orar y decirle, Señor, las mujeres necesitan orar al Señor, llévatelo una vez. No, ya está muerto, ya se lo llevó el Señor, hace rato. El tema es que tiene que saber esta verdad, este hecho, esta realidad. Ya estamos muertos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos orar pidiendo al Señor que esta verdad sea una realidad
patente, palpable en nuestra vida, de tal manera que podamos decir con certeza, mi vieja naturaleza ya ha muerto en Cristo Jesús. Cuando esto se haga realidad, vas a experimentar una tremenda liberación en tu vida. Te vas a sentir libre, vas a sentir que esas cosas ya no prevalecen en ti. ¿Cuánto dicen amén? En la iglesia de Roma, muchos de los creyentes tenían este problema. Siendo que estaban en Cristo, vivían como muertos vivientes. Por esto que el apóstol Pablo le dice, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso que tenemos que refrescar siempre esto. El tema del bautismo no solamente fue hace 20 años, sino debes constantemente, por eso dice que el bautismo ahora nos salva por la aspiración a una nueva conciencia ante Dios. ¿Qué es esa nueva conciencia? Que en esa agua ya morí. Así cada vez que se levante algo en ti, dile, carne, hace 30 años me bauticé, quédate en la tumba, no quieras tomar el control, quédate. Y doblas tu rodilla y dígale, Señor, mételo bien al fondo del sepulcro esta carne. Está muerta en el nombre de Jesús. Vivifícame por tu gloria, vivifícame por tu poder. ¿Cuánto pueden decir amén? Pablo, entonces a los romanos le está diciendo una verdad sencilla. Ya estamos muertos. Pero ellos no se habían dado cuenta de este hecho. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Somos creyentes, tenemos la palabra de Dios, pero no somos conscientes de una realidad. Ya hemos muerto. Morimos para el mundo, morimos al pecado. Si esto se hace una realidad, no habrá hermano atado. No habrá vicioso que siga con el vicio. No habrá alcohólico que quiera volver a tomar. No habrá fornicario que quiera codiciar. No habrá ojo que comience a mirar lo que no debe ver. Que esto se haga real en nosotros. Y es ahí por la cual oramos y ayunamos. Para eso. ¿Lo pueden decir amén? Así que cada vez que sientas que se levanta algo del sepulcro, deja de comer ese día. Doblas tu rodilla y di, métete adentro otra vez, viejo hombre. Su nombre, ya estamos muertos. Pablo le dice por eso en Romanos 6:4, dice bien claro, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mire, ya se sepultó eso. Ya está en la tumba eso. Amén. A fin de que como Cristo resucitó, qué tremendo. En la medida que eso se va metiendo ahí, bien clavado el sepulcro ahí, ponle doble clavo a la caja. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Aleluya. Dale palma al Señor. A su nombre. Cuando nos rendimos por fe a esta verdad y nos consideramos muertos al pecado, muertos a la carne, muertos al viejo hombre que está viciado con sus hechos, entonces el poder de la vida resucitada en Cristo comenzará a vivificarnos, comenzará a transformarnos. Que esto se haga un hecho real para los cambios y la transformación que Dios espera en nosotros. No solo esto es para vivir en victoria sobre las tentaciones de la carne, sino este hecho tiene que ser una realidad para una transformación completa a la misma imagen de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén?
Dale la gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Romanos capítulo 6, verso 11 dice lo siguiente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Qué tremendo, esta es la clave. Considérate así. Proclámalo cada día. Mírate al espejo y di, Miguel, Carlos, Juan, ya estás muerto. Cada vez que se quiere levantar ese carácter horrible que tenía, ya estás muerto, dile. Ya estás muerto. Y cree eso, ponlo en oración y vas a ver que poco a poco se va a soltar lo que quiere gobernarte. No te va a perseguir ese espíritu de muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto es un hecho, esto es una realidad. Ya lo hizo Dios, créelo. Métete en esta verdad, que se meta esto en tu corazón. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? A su nombre. Ahora escúcheme, mire lo que dice. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando estas cosas realmente las creemos, la matamos, la sepultamos, Cristo puede ser el Señor. Cristo podrá gobernarnos. La vida podrá reinar. Pero mientras que esa muerte esté prevaleciendo, mientras que estemos congraciados con ella, abrazados de ella, la vida no se va a poder manifestar. La transformación no se va a poder dar. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, hay unas cosas que quiero añadir aquí. Para que algo se mantenga muerto, no lo alimentes. ¿Aló? Esa vieja vida, esa vieja naturaleza reclama alimento. ¿Cómo la alimenta? Satisfaciendo sus deseos, sus caprichos. ¿Cómo alimenta la lascivia? Mirando cosas que no convienen, dando cabida a los pensamientos. Entonces necesitas matar. Por eso la Biblia dice, haced morir. Es una batalla, hermano. Es una batalla. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso vigilamos, por eso hemos que llenarnos de la palabra, porque eso va a hacer que te alimente tu espíritu, pero que tengas a dieta la carne. Las mujeres son muy expertas en mantenerse a dieta. ¿Cómo se sacrifican ellas para mantenerse? Dice. Si uno le invita a algo, agarran así, ¿no? Bueno, nada más, ahí nomás, dice. Así tenla esa carne, a su nombre. Dale palma a Cristo, aleluya. Tienes que tenerla ahí para que la vida de Jesucristo se levante. Haced morir estas cosas. Y entonces dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, solo para Él, para su gloria, para su gracia, para su misericordia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su señorío mata la vieja vida, su gobierno mata la vieja vida. Entrégale tus palabras a Cristo, a su gobierno. Entrégale tus pensamientos a su gobierno. Dile que tu mente sea gobernada por su espíritu, por su palabra. Amén. Entonces no serás un muerto viviente, sino que hoy en adelante vas a ser un vivo viviente. Yo quiero orar ahora para que entiendas esto y decidas que todo eso que te ha gobernado muera de una vez. Amén. Es una lucha, pero vas a tener la victoria en Cristo Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oro
para que la muerte de la vieja vida sea una realidad. Como dice la palabra, que nosotros ya hemos sido muertos en Cristo, según Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya morimos, ya estamos libres de toda cosa vieja, de todo lo pasado, de toda obra de la carne. Ya estamos muertos, eso ya murió. Ya no puede vivir, no puede vivir eso. Que se mantenga en la sepultura para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que no seamos vivos vivientes, que no seamos muertos vivientes, sino vivos vivientes. Que la vida de Cristo sea la que viva en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.